Bienvenidos. Buenas noches. Gracias por estar acá después de casi 15 meses. La última vez que nos reunimos fue un 15 de marzo en aquel lugar que ya ustedes conocen. Y de veras estoy muy emocionado. Estoy nervioso, les soy muy honesto. Y bueno, espero que esto salga bien. Esta prédica salga bien porque estoy muy nervioso, honestamente. No sé por qué, pero... Bueno, la verdad es que siempre que uno predica, uno está nervioso. De veras, eso es... Yo creo que predicador que pueda tener un montón de tiempo enseñando y no se pone nervioso, la verdad es que mis respetos. Pero hasta ahora no he conocido a ninguno. Qué bueno estar acá, qué lindo se ven todos ustedes. Quiero pedirles, obviamente, paciencia en el proceso. Estamos ajustándonos, estamos acomodándonos. La tecnología puede que moleste, ahí Abdiel está tratando de hacer lo que puede. Y estamos ajustándonos, estamos acomodándonos para poder tener estas reuniones. Entiendo que el tema del estacionamiento fue algo complicado, pero ya hablamos con el hotel, estamos gestionando otro espacio adicional del hotel para los estacionamientos y esperamos que para la próxima reunión ya eso esté resuelto. Para los que llegaron después del anuncio, al final, antes del gimnasio, están los baños a mano derecha. Tenemos wipes, tenemos alcohol, tenemos mascarilla en el caso que se le daña a usted una, tenemos mascarillas allí, o a sus muchachos. Obviamente también esperamos poder darle también el espacio a ellos que se merecen, bajo las condiciones para ellos como se merecen. Así que estamos trabajando en eso. Y sigan orando por Vida Abundante Panamá y por lo que Dios va a hacer y está haciendo en medio nuestro. Ok, familia, hoy continuamos una serie que empezamos hace 4 semanas, hoy es la 5ª semana, y hablábamos sobre paradojas de la vida. Paradojas, la Biblia está llena de muchas, y vamos a ver 8 de ellas. Hay un montón, la verdad, son muchas. Y hemos escogido las más quizás conocidas, más relevantes. Y esta en particular tiene algo es conocida y en cierta forma controversial, porque creo que es de las paradojas que están dentro del ambiente cristiano, pero a la vez tienen mucho vínculo con lo que ocurre en el mundo profesional. Y la paradoja de hoy es servir para liderar. Usted puede buscar temas de liderazgo, podcast de liderazgo. Usted pone en Amazon y le salen 3 millones de libros de eso. Usted pone en Google libro de liderazgo y seguramente le van a salir millones de respuestas literalmente. Y esta yo creo que es sumamente importante porque es una que habla, obviamente, Cristo habla y enseña sobre liderazgo, pero también tiene mucho que ver con lo que puede ocurrir en nosotros en otros ámbitos de la vida. Y usted puede creer que, bueno, lo que pasa es que yo no tengo edad para ser líder. Sin embargo, le pasa a mi hijo mayor. Hacen grupos en el colegio y a veces se molesta y se incomoda y se entristece porque siempre dice que tiene que tomar un rol para asignar las partes, para esto, para lo otro. A ti te toca esto y tenemos este deadline, y haz este deadline a esta hora porque yo tengo que consolidar esto y tiene que mandármelo así. Y, o sea, en todas las esferas uno piensa que, bueno, es que yo no soy director de una empresa, o yo no soy director o no soy vicepresidente de área. Pero en todas las áreas de la vida tenemos alguna influencia de liderazgo. En el matrimonio, como padres, o en la familia, mejor dicho, como padres también tenemos una influencia. Tenemos gente que nos está viendo, gente que nos está siguiendo, que son nuestros hijos. O sea que esto es sumamente importante. No solo aplica a la parte eclesiástica cristiana, aplica para muchas cosas en la vida. No importa la edad que tú tengas. Mi hijo adolescente es un ejemplo de eso. Cualquiera pensaría que, bueno, y él tiene, y dice, papá, pero es que, y no me hacen caso. Yo, hijo, sigue insistiendo. ¿Y por qué tengo que tomar la batuta? Bueno, y yo le digo, ¿sabes qué? A lo mejor Dios te está preparando para algo más adelante y está formando tu carácter para eso ahorita mismo. Y en esos pequeños tests en la escuela, hey, vas a levantar, desarrollar una actitud de liderazgo que te pueda servir después. Así que en todas las escenas de la vida creo que hay algo de liderazgo.
también me parece un tema un poco controversial porque es conceptos que son contrarios, servir para liderar. Cuando el mundo habla de que uno tiene que liderar y que uno tiene, y que no está mal. Pero el concepto que más se habla es de que yo estoy arriba y tú estás abajo y tú me tienes que hacer caso. Sin embargo, Cristo no habla de eso. Vamos a leer un pasaje bastante largo en el libro de Marcos, capítulo 10. Usted lo va a tener en pantalla, si lo quieren lo buscan en su dispositivo o si trajo su Biblia hoy. Y para mí es una joya de lo que pasa allí. ¿Y qué podemos aprender? Vamos a ver 3 cosas que debemos nosotros huir y 2 cosas que debemos aceptar en función de lo que yo entiendo que aquí Dios quiere compartir con sus discípulos y también con nosotros. Vámonos a Marcos capítulo 10, versículo 32 al 45, así que vamos a leer bien rápido. Dice, iban de camino subiendo a Jerusalén, Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles que le iba a suceder. Ahora, vamos rumbo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán, lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. Aquí en la parte más medular. Y dice que se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestros, queremos que nos concedas queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Dice. Concédenos que en tu glorioso reino nosotros nos sentemos a tu derecha y el otro a la izquierda. No saben lo que están pidiendo, replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar la prueba del bautismo con la que voy a ser probado? Sí podemos. Poco fanfarrones. Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con la que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10 al oír la conversación se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales, abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes, debe ser un servidor o su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo de Dios vino para que le sirvan, sino a servir y para dar su vida al rescate de muchos. Vamos a orar y vamos a presentar este tiempo delante del Señor. Señor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias por mis hermanos, qué bueno verles. Señor, aunque sea saludarles de puñito, pero qué bueno estar aquí con ellos, Señor. Yo te ruego que nos hables con tu palabra hoy. Otra paradoja más, podamos internalizarla en nuestro corazón. Y podamos, Señor, perseverar en tu palabra y sacar fruto abundante de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Como te ruego siempre, rétanos con tu palabra hoy. Anímanos. Empújanos. Y ayúdanos a ser más como tú. Ayúdanos a entender de que para liderar debemos empezar de los más bajos. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Los discípulos viajan con Jesús a Jerusalén. Y ese es un viaje que viene no del capítulo 10. Este es un viaje que viene prácticamente 2 capítulos antes, el 8. Y Jesús les advierte en 3 ocasiones distintas, en esos capítulos, sobre su muerte y su resurrección. Sobre lo que va a sufrir, lo que va a pasar. Pareciera que no comprendían el sufrimiento que Cristo iba a pasar. Y le daban más importancia a que Él les había compartido. Si usted se va a Mateo 19, 28, no está allí, pero usted lo puede buscar, que Jesús les dijo que en algún día en su reinado, cuando Él se siente en su trono, dice, ustedes se sentarán en los 12 tronos para gobernar las 12 tribus de Israel. Eso se los dijo Jesús en Mateo 19. Así que a lo mejor ellos estaban pensando, ok, sí, Jesús, está bien, vas a morir, vas a sufrir, pero a lo que a nosotros nos interesa es lo que nos hablaste de que íbamos a gobernar las 12 tribus, ¿ok? Y parecía que estaban más enfocados en el propio prestigio que la pasión de Cristo. Y cada vez que Jesús les hablaba de sufrimiento,
parecía que esas palabras rebotaban en sus oídos y les faltaba comprensión. Ellos querían la grandeza terrenal, no la grandeza celestial. Ellos estaban consumidos por la propia posición que tenían en un futuro reinado. Y este pasaje yo creo que nos enseña sobre la grandeza de servir. Y quiero traerle, como te dije, 3 cosas a las cuales debemos desechar, debemos huir, y 2 cosas que debemos buscar con pasión. La primera cosa que debemos desechar, y vamos a estar viendo los versículos, es huye de la ambición. Los versos 35 y 36 hablan que Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús pidiéndole que en ese reino que Cristo había hablado y que había enseñado, yo quiero ser uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jacobo y Juan les llamaban los hijos del trueno. Eran hombres atrevidos, seguramente. Eran hombres audaces. Y además estaban en el círculo íntimo de Jesús junto a Pedro. Pedro, Jacobo y Juan eran los 3 más cercanos a Jesús. Eran íntimos. Y su intimidad seguramente los había llevado a pensar de que, yo tengo puntos extras con el Señor. No solo habían visto, fueron los únicos discípulos que vieron la transfiguración. Habían estado en eventos privados o en situaciones privadas de Cristo que los otros 9 no habían visto. Tuvieron conversaciones privadas con Cristo. Y entonces seguramente pensaron, oye, vamos, hemos estado en épocas importantes en la vida de Cristo, así que somos importantes y estamos por encima de los demás. Y fueron lo suficientemente valientes para ir donde Cristo y pedirle esos privilegios en el reino. Pero no se trata simplemente de Jacobo y de Juan. En Mateo capítulo 20, no está el verso, pero lo puede buscar, Mateo capítulo 20, capítulo 20, versos 20 y 21. La madre de Jacobo y de Juan también va a donde Cristo a hacerle la misma petición. ¿Por qué tú traías a tu madre a pedirle eso? ¿Necesitas saber quién es la mamá de Jacobo y de Juan? Pues te cuento. Si vemos Marcos, si vemos Mateo, Marcos y Juan, descubres que Mateo la cita, la llama, Marcos nos dice su nombre, Salomé, y Juan la describe como la hermana de María, la madre de Jesús. O sea que doña Salomé en realidad era la tía de Jesús. Aquí hay tráfico de influencias. Ellos pensaron que somos íntimos, somos del grupo. Ellos pensaron, ¿sabe qué? Somos sus primos, así que estamos hechos. Muy parecido a lo que vemos hoy en día en la política, ¿no? Que yo te apoyo para que tú después me ayudes. Así que esto no es meramente una ambición personal, parece una ambición familiar. Y todos están en la familia de acuerdo, seguramente lo habrán hablado en su casa. Le pedimos eso a mi sobrino, tranquilo muchachos, yo se lo pido al sobrino. Y seguramente como yo soy la tía favorita, él lo va a hacer. Creo que también fue un poco amoroso y muy desconsiderado. Porque ellos conscientemente están despreciando al resto de los discípulos. Y al hacer esta pregunta de que si me puedo sentar a la derecha o a la izquierda, ellos están diciendo, yo soy mejor que ustedes. Nosotros 2 somos mejores que ustedes. ¿Y sabes qué? La ambición destruye la unidad. No la promueve. Y es lo que el Señor les dijo una semana después, solamente una semana después de estos eventos en Marcos. Él les dice en Juan capítulo 13, 35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Una semana antes no se amaban. Una semana antes habían 2 serruchándole el piso a los demás. Y yo me imagino a Pedro, porque eran los 3. Pedro, Jacobo y Juan. Eran los 3 chiflados con Cristo. Eran los 3 ahí, pegados a él. Y dice, ustedes están pidiendo y ustedes no me consideran a mí. No consideran a los 9, no van a considerar al pobre Pedro. Y Pedro con su carácter, yo me los puedo imaginar. Hay un problema, ¿sabes? Hay un problema.
La ambición destruye la unidad. Y si nosotros como queremos liderar algo, queremos liderar una familia, queremos liderar un grupo de estudio del colegio o de la universidad, queremos liderar, ¿sabes qué? Somos encargados de algún departamento, de un área, una dirección, en nuestro trabajo, ¿sabes qué? Nosotros no podemos ir a favor de la ambición. Es cierto, hay gente que dice, bueno, la ambición es buena, claro, pero al límite de querer pasar por encima de la gente. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos dos? Somos mejores que ustedes, porque somos primos de Él. Somos mejores que ustedes. Y resulta que en el capítulo 9 de Marcos, venían hablando ellos en el camino, y Cristo estaba un poco adelante. Y Cristo les pregunta, ¿de qué venían hablando? Obviamente Él sabía. ¿Y ellos qué? Callaron, porque sabían que lo que venían hablando era vergonzoso confesarlo delante de Dios o de Jesús. Así que tú te imaginas que venían todos hablando. ¿Quién será el mayor? ¿Quién será el mayor? Bueno, a mí me llamó primero. Bueno, es que yo estuve en la transfiguración. Ah, yo también. Bueno, mira, que la otra vez él me habló. La otra vez él me regañó porque quería que oráramos y me quedé dormido. Así que él quiere que yo ore con él. Así que yo soy importante. Venían hablando. Pero estos dos hermanos seguramente dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a picar por delante. Vamos a pasarle por encima de la gente. Porque somos mejores que ellos. Quizá porque somos su primo. Lo primero es, huye de la ambición. Hay un problema con respecto a eso. Porque en el verso 38 Jesucristo le contesta, hey, ¿sabe qué? Usted no sabe lo que están pidiendo. ¿Puede acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasarla por la prueba del bautismo que voy a ser probado? Mostrándonos que todos debemos pasar por allí también. Ellos no entendían lo que había ocurrido o lo que iba a ocurrir. Lo número 2, ¿qué otra cosa debemos huir? Versos 38 al 40. Esto está en todas partes, ¿ah? Esto está en todas partes. Somos los número 1, somos los mejores. Ahora, estos dos hombres piden sentarse a la derecha y a la izquierda en el reino de Cristo. Maravillosamente no solo creen que Cristo es el Salvador, sino también creen que en su reino que está por venir, que Cristo reinará con gloria. Creen en un Cristo, creen en un Salvador. Es una muy buena teología. Pero en su orgullo creen que son capaces y que en su ambición personal pueden sentarse a un lado y al otro de Jesús. Y cuando Jesús le dice, sabes que no sabes lo que estás pidiendo, ¿acaso puedes beber de ese trago amargo o puedes pasar la prueba del bautismo? Este pasaje de beber la copa y ser bautizado son referencias al sufrimiento. Beber la copa es un modismo que se utilizaba mucho en el Antiguo Testamento. Y significa absorber. Como tú dices, hey, me tengo que beber esta copa, es que tú tienes que absorberlo todo, tienes que experimentarlo totalmente. Usted lo puede encontrar en el libro de los Salmos, que el salmista usa ese modismo muchas veces. El profeta Isaías también lo dice. Incluso Cristo en el huerto, en Mateo 26, también, hey, pasa de mí esta copa, le dice al Padre. Y Jesús le pregunta a ellos, hey, ven acá, gente, ¿ustedes creen que puedan manejar todo lo que va a venir? ¿Pueden beber la copa del sufrimiento como la voy a beber yo? Por otra parte, en el término de bautizado, no solamente no piensen en el bautismo que usted conoce, que va y se meten en el agua y sale, pero sí en su simbolismo de que significa sumergirse. Y Jesús pregunta, hey, tú y tu hermano van a ser capaces de hundirse hasta el fondo del sufrimiento y ser ahogados en la persecución y el martirio. Yo creo que este es un lenguaje fuerte. Y Cristo les pregunta, ven acá, ¿tú realmente crees que puedes beber el sufrimiento que yo estoy a punto de beber?
¿Tú crees que te puedes sumergir en ese lugar? Quieres la gloria, la recompensa, pero no quieres pagar el precio que yo voy a pagar. Los discípulos, ¿saben? No entendían. No los podemos culpar, ¿ah? Nosotros quizás podemos entender un poquito más porque manejamos más información de la que ellos manejan. Cuando Cristo les hablaba del sufrimiento, ellos no querían más información. Ay, Cristo, ¿cómo te va a pasar eso? ¿Cuándo te va a pasar eso? Y no les interesaba eso. Les interesaba, ¿sabes qué? ¿A dónde me voy a sentar? ¿Qué me va a tocar? No querían sufrir por Cristo, ni sufrir por ellos mismos. Pero arrogantemente en el verso 39 los dos hermanos dicen, sí podemos. Al igual que Pedro después dice, ¿sabes qué? Nunca te voy a negar. Y lo niega. Lo traiciona 3 veces. Los discípulos a veces pecaban de arrogantes. No son muy diferentes a nosotros. Creemos que podemos hacer cualquier cosa lejos de Dios. Creemos que podemos hacer cualquier cosa lejos de Cristo. Nos sentimos más que la gente porque somos cristianos. Cuando la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Somos tan buenos como los otros porque no hay ninguno bueno. Al final, el sufrimiento venidero señalado por Cristo ocurrió. Jacobo fue el primer mártir de los discípulos. Y curiosamente Juan, su hermano, fue el último. Uno murió asesinado y el otro murió en el exilio. Ahora podemos pensar, Jacobo y Juan son muy carnales que el resto de sus discípulos. Pero la verdad no era mucha diferencia entre unos y el otro. ¿Por qué te lo digo? Porque en el verso 41 dice que cuando escucharon lo que estaban hablando, dice que los otros se indignaron, se molestaron, se enojaron contra Jacobo y Juan. Y esto me lleva al tercer punto de hoy. No solo es suficiente huir de la ambición, no solo es suficiente huir de la arrogancia, debes huir de la indiferencia. Si quieres llegar a ser líder y pasar por el área del servicio, hay que ignorar también la indiferencia. ¿Por qué? Estaban molestos con Jacobo y con Juan, porque pedían grandeza. Pero en realidad no estaban molestos con Jacobo y con Juan porque ellos pedían grandeza. Estaban ofendidos porque a Jacobo y Juan les importaba más su posición que la posición de todo el mundo. Estaban indignados porque, ¿sabe qué? Si ellos están ahí, si hay 2 puestos nada más, a la izquierda y a la derecha, si ellos están ahí, entonces yo no puedo estar ahí. Eso es lo que los indignaba. Así que ellos no eran tan muy diferentes como ellos. No eran muy diferentes en su pensar egoísta y ambicioso. Si ellos estaban ahí, nosotros quedamos por fuera. Nada más hay 2 puestos. En el mundo la gente tiene una ambición pecaminosa, un deseo fuera de proporción, un sentir arrogante, un espíritu de competencia que te lleva a una indiferencia y querer trepar por encima de los demás. Mucho cuidado. Recuerda lo que les dije hace un capítulo atrás. En el capítulo 9 ya estaban hablando de eso también. Y capítulo 10 vuelve y sale. Los celos y las envidias entre ellos eran algo serio. Y estaba tan arraigado en sus corazones, pero tan arraigado en sus corazones, que después de esos 2 escenarios, en Lucas 20, estaban en el aposento alto, estaban listos para cenar. Y se salen de nuevo con la misma pregunta. 3 veces. Las 2 veces anteriores le dice, ¿sabes qué? Jesús le dice, hey, señores, el que quiera ser el primero tiene que ser el último. El que quiera liderar tiene que servir. Y como están en la cena del Señor, se salen con eso otra vez. Lucas 20, 24. Mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Sabe? Yo creo que esto nos da un ejemplo de lo mucho que puede estar arraigado en nuestro corazón. La arrogancia, la ambición y la indiferencia. Porque si estos hombres que comían, dormían,
se olían hediondos ellos mismos porque pasaban con su maestro todo el tiempo por 3 años, luchaban con esto, escuchaban las enseñanzas fresquitas, salidas del horno de parte de Jesús. Lo vieron hacer milagros increíbles que probablemente ninguno de nosotros va a ver milagros de esa magnitud, no lo sé. Y todavía seguían luchando con la arrogancia, la ambición desmedida y la indiferencia. Les costó mucho humillarse, les costaba mucho humillar. Y nuestra cultura actual no solo apoya, sino que expone a la gente a que se pongan a sí mismas y a su propia felicidad en primer lugar. No quiero meterme mucho en este tema porque tenemos psicólogos aquí, o psicólogas. Pero la psicología me puse a investigar un poquito, nada más un poquito. ¿Okay? Perdónenme. La psicología estudia los trastornos de personalidad, por supuesto. Y dice que tener autocuidado de sí mismo, pero no estar diciendo, esto lo leí en 2 lugares. Tener un sentido de autocuidado es importante, es saludable. Pero la psicología dice que hay mucha gente que pierde la perspectiva de eso y se va al otro lado y llegan al nivel del egocentrismo. Y sobre todo lo hablan de la cultura occidental, en la que nosotros tenemos gran influencia y somos parte. Y hay varios grados, dicen, de egocentrismo. Varios, dice, grados de egocentrismo. Pero los rasgos generales o los rasgos comunes de todos esos grados es ponerse en primer lugar, lo que hablamos al principio, preocuparse únicamente por mis necesidades, la indiferencia que hablamos después, y tercero, perder la perspectiva de los demás y ser indiferentes a ellos, lo que acabamos de hablar. O sea que lo que la psicología hoy nos enseña y sustenta y estudia, Cristo lo estaba enseñando hace 2000 años atrás. Debemos huir de la ambición, debemos huir de la arrogancia, de huir de la indiferencia. Creo que todos, es más, lo que le dice que todo ser humano en algún momento de su vida ha pecado con alguna de ellas. O sea, ellos no dicen pecado, pero han caído en eso. Ahora, no es suficiente huir de la autopromoción o simplemente dejar de pensar en uno mismo o dejar de buscar siempre el primer lugar y las luces y los escenarios. No se trata simplemente de, bueno, yo voy a dejar que todo el mundo vaya primero. Eso no es suficiente. No es suficiente huir a esas 3 cosas. Hay que hacer 2 cosas más. Y lo primero que debemos hacer es buscar ser un siervo. Si el cosa la deja, es el cable. Bueno, ahí. Buscar ser un siervo. Escuchen la lección que Cristo le da a los discípulos en el verso 42 y 43. Dice que los llamó. Es hora de enseñarle a que sean hombres de verdad. Y los llama. Y les dice así. Así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse más grande, entre ustedes debería ser su servidor. Dice el verso 42, Jesús los llamó. Jesús se da cuenta de que hay una fricción entre ellos. Y se sabe que vamos a acabar esto de una vez. Y dice que los llama. ¿Qué quiero decir con que los llama? La palabra llamar obviamente es un acto, un verbo, una acción. Y en el griego es proskaleo. En el griego es proskaleo, con K. Esa palabra proskaleo no es que llama a Lucas,
ven. No, eso no es proscaleo. Proscaleo es, hey, ven acá, siéntate ahí, mírame, escucha, presta atención y haz lo que te voy a decir que hagas. O sea que Cristo no los llamó para que vengan a escuchar un cuento, vengan a escuchar un chiste. Mira que me pasó esto en el trabajo. No, Cristo le está diciendo, ¿sabes qué? Ven a verme, mírame actuar. Esa es una palabra que usaban mucho los maestros cuando llamaban a sus discípulos en aquel tiempo. Proscaleo, proscaleo. ¡Ay! Era, ¿sabes qué, muchachos? Vengan, que es hora de escuchar, ver, aprender y actuar. No es una invitación a que te acerques. Hey, vamos aquí a echar cuentos. No. Es una invitación a verme y prestar atención, a imitarme a lo que yo estoy haciendo. Los discípulos en aquel tiempo buscaban imitar lo que Cristo hacía o los maestros hacían. Ellos estaban todos los días con el maestro. Y si el maestro se enfrentaba a una situación difícil, ellos miraban. Y lo que él hacía, ellos lo imitaban después y se enfrentaban a la misma situación. Ese era el actuar de ellos en ese momento. Por eso es que vivían con los maestros, comían con los maestros, dormían con los maestros. Porque tenían que ver cómo ellos se comportaban, porque ese era su ejemplo a seguir. Y Cristo le está diciendo, bueno, es hora de que ya dejen de estar hablando pavadas y comiencen a verme, escucharme e imitarme cómo debe ser la relación entre ustedes. Y eso me lleva a un punto que no es un punto de esto, pero si tú y yo queremos ser un siervo, todo empieza en Cristo. Porque si le está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes no deben ser así, entonces mírenme, búsquenme, imítenme. Entonces, si quieren ser un siervo, si usted quiere ser un servidor, lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Ven y mírame e imita lo que yo estoy haciendo. Y Cristo le da un ejemplo. Claro, ¿cómo no van a estar así si se la pasan viendo a los gobernantes, se la pasan viendo a los que son unos abusivos? Pero él dice que en el camino de los creyentes no es así. La única opción para un cristiano genuino es el camino de la abnegación. Pero dice, pero no debe ser así entre ustedes. Por eso necesito que me miren, porque no debe ser así entre ustedes. Así no funciona en el reino. El que quiera hacerse grande tiene que ser un servidor. Yo creo que me ponía a pensar cuando hacía esta enseñanza, que si nosotros como iglesia, los cristianos, camináramos en esa dirección, la iglesia fuera una máquina. Si la gente, si nosotros los cristianos buscáramos ser un servidor así, ¿sabes qué? Yo voy a buscar de Dios porque yo quiero aprender cómo Él sirvió a Cristo. Yo quiero imitar a Cristo. Yo voy a fijarme cómo Él actuaba frente al frente al otro, frente a la otra, frente a aquel. Para yo actuar así, la iglesia fuera otra cosa. Fuera una potencia increíble. Y yo quiero animarte a que deseamos ser grandes en Cristo, empezando por aquí. Si quieres ser grande a los ojos de Cristo, el verso 43, sé un sirviente. ¿Sabes cuál es la palabra para sirviente? Diáconos. De donde sale la palabra diácono que todo el mundo conoce en la iglesia. ¿Y sabes qué significa esa palabra? ¿Cómo se puede transcribir esa palabra? Como mesero, como camarero. Así que la próxima vez que vayas a un restaurante y veas al mesero, aprende un poco de él. Porque te está llamando a ser, Cristo nos está llamando a ser meseros y camareros.
Que cuando alguien levanta la mano en el restaurante, de una vez, dígame. O no sé si les pasa que va el mesero, ¿todo bien con la comida? Ya están comiendo, ¿todo bien con la comida? Y lleve el agua, y no se puede bajar 2 dedos del agua y enseguida, qué lindo es así. Bueno, Cristo te está llamando a ser un mesero, un diáconos. Me encantó mucho este pensamiento una vez que leí. No seas la persona a la que todos sirven, sé la persona que sirve a todos. Tú eres un servidor, no un servido. Tú eres un mesero en las manos de Dios. Lo segundo, porque ahí no queda la cosa, no queda solo, aquí no queda la cosa, ojalá quedara aquí. Ahora viene la cosa fea, así que voy a terminar. Lo número 2 es, busca ser un siervo, busca ser un esclavo. ¿What? ¿En serio? Si ya la esclavitud se abolió, bueno, en muchos lugares. ¿Cómo que ser un esclavo? Pastor, usted está volviendo loco. Pero el verso 44 dice que el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de todos. Jesús dice que la grandeza de su reino no termina en el... ¡Ay, se me fue la pantalla! La grandeza del reino no termina en el servicio. No termina en el verso 43. Tienes que llegar al 44. Jesús lo que está diciendo, ¿sabes qué? Considera a todos como una persona a quien servir y considera a todos como tu amo. Eso es lo que está diciendo Cristo aquí, por más feo que suene. No puede ser que todo el mundo es mi amo. Jesús está diciendo, no solo tienes la oportunidad para servir, tienes la obligación de servir. Porque ¿sabes qué? Este puede decidir servir o no, pero el esclavo tiene que servir sí o sí. Te lo repito. No solo tienes la oportunidad de servir, tienes la obligación. Eso es lo que está diciendo Cristo ahí, porque tienes que ser un esclavo. Ahora, Cristo va un poquito más lejos. Dice, un esclavo normalmente solo sirve a un maestro. Eso es así, ¿ok? Sin embargo, en los tiempos de Cristo, y Cristo dice esto con todo el conocimiento, con todo lo que estaba pasando, sabiendo lo que era y lo que representaba un esclavo en ese momento, en los tiempos de Cristo, un esclavo podía, a petición de su amo, decir, ¿sabe qué? Yo tengo mi esclavo, o mi amo me dice, Jesús, mañana te vas a la casa de Elvis y lo que él te diga que haces, lo hagas, lo vas a hacer como si yo te lo estuviera pidiendo. En los tiempos de Jesús, el esclavo era así. El esclavo no puede decir, no, amo, yo no puedo servir a Elvis porque usted es mi amo. Si el amo me decía, ¿sabes qué? Vas mañana y si él dice que tienes que trapear el piso, lo trapeas. Si le tienes que lavar las ventanas, se las lavas. Así que Cristo llama a servir a todos porque Él es tu amo. Y Él te está diciendo, ¿sabes qué? No solo me sirvas a mí, tienes que servirle a todos, porque todos serían tus amos bajo la línea de Cristo. ¡Auch! Y cuando lo hacemos, servimos a Cristo. Cristo no solo, ya estoy terminando, Cristo no solo lo enseña, sino da el ejemplo con su vida. Porque dice el verso 45, no lo tengo ahí, ¿verdad? No. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en el rescate de muchos. Es una respuesta a una solicitud. Jesús ofrece un modelo de liderazgo que marca una pauta y que va en contra del liderazgo de esa época. Él no vino como otros reyes a ser servido, sino vino a servir. Y curiosamente, la semana pasada, cuando enseñé en la primera sesión, hace 4 semanas atrás, 5, terminé con este mismo pasaje. Filipenses 2, 3 y al 8. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses,
sino por los intereses de los demás. Ahí está tu amo y mi amo diciendo, ¿sabes qué? Vaya y vele por ellos. Así como usted está velando por los míos, vaya, porque te estoy diciendo que vaya y lo hagas. Ahí te está diciendo tu amo y el mío, hey, tienes que velar por los intereses de los demás. Ahí está la instrucción. Yo no puedo decir no porque tú eres mi amo. No. Yo como soy tu amo te estoy diciendo ve y sírvela a ellos. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Dice que siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. Que esto fue siervo y fue esclavo. Y debemos ser conscientes de que estamos llamados a servir a los demás. Y que tenemos que estar cerca de aquellos que tenemos que servir. Porque ningún camarero que está sirviendo una mesa se va y se esconde en la cocina. Ya han pasado como 25 minutos, ya han terminado. Recojo la mesa y me voy. Voy a ver para ver si tienen algo que... No. Usted se molestaría, ¿verdad? Si le pasa algo así. Debemos ser conscientes que al servir a los demás tenemos que estar cerca de ellos para servirles. Suficiente con la mentalidad de espectador, familia. Ya basta con la mentalidad de espectador. Como individuos, como grupo, como familia, como iglesia. ¿Por qué? Porque los sirvientes están para servir. Y no dejes que nada te impida servir. ¿Por qué? Porque al servir verdaderamente a los demás y al ser esclavo de los demás, ponemos a Cristo en la palestra. ¿Cómo te ves tú hoy en día? ¿Te ves como un camarero? ¿Te ves como un esclavo? Si no te estás viendo así, regresemos al Maestro que está llamando. Proscaleo. Está llamando. No importa que antes no lo servías, no importa que antes no eras un esclavo. Ven y mira cómo es. Siéntate conmigo y mira cómo es. Que no escatimé ser igual a Dios como algo que aferrarme. Y vine a morir una muerte de cruz. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, te alabo y te bendigo, Señor, te exalto en esta hora. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Padre, tú conoces cada corazón aquí presente, tú conoces cada situación. Y yo sé lo difícil que es luchar con este tema, yo sé lo difícil que es luchar con querer servir a los demás. Muchas veces nos cuesta inclusive servir en nuestra propia casa, con aquellos que en teoría amamos, con aquellos que son nuestra sangre. Te pido, Dios, que nos ayude, Señor. Que entendamos que tenemos que ponernos la toallita en el brazo e ir a servir. No esperando ni siquiera que nos llamen. Que entendamos, Señor, que nuestro amo nos ha llamado a servir a otros. Padre, que no escatimemos ni un esfuerzo para hacerlo. Señor, suficiente con ser espectador. Suficiente con estar sentado, Señor. Es hora de tomar tu toalla y tomar la mía y comenzar a servir. Es hora de ser conscientes y estar cerca de aquellos que más lo necesitan. Padre, ayúdanos como padres, los que somos padres aquí, a darle un ejemplo a nuestros hijos de lo que Cristo hizo, de venir a servir aquí. No que porque somos padres o madres tenemos la autoridad para que todos nos los hagan. Y así podamos poner a Cristo en la palestra dentro de nuestra casa primero y en nuestro alrededor. Ayúdanos a servir a aquellos que nos rodean en nuestros trabajos, nuestras oficinas, Señor. Ayúdanos a
a aquellos que viven en nuestros vecindarios, edificios, Señor, para que el nombre de Cristo sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén y amén.